Cordial saludo, te doy la bienvenida. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Si tú te dedicas a enseñar o a estudiar la música, con toda seguridad en este canal hay algo para ti. Te cuento que este es el séptimo video que vamos a entregar con esta secuencia del tutorial en español de MuseScore. Ha sido una secuencia de 7 entregas diferentes de manera consecutiva en la cual he ido entregándote información progresiva desde el video 1 hasta el video 7, que es este, en donde te comparto en aproximadamente 3 horas y media de duración toda la información necesaria para que te permita tener agilidad, tranquilidad, mucha velocidad y mucha eficiencia en el manejo de las partituras con MuseScore. Así que si aún te falta mirar alguno de los 6 videos anteriores, te invito a que revises la descripción de este video para que ingreses a ellos y luego procedas a ver este video. Pero si llegaste acá porque has visto los 6 videos anteriores y vas ahora para ver esta séptima parte, te felicito por tu perseverancia, por la constancia, por la dedicación. Y bueno, en este video vamos a mirar la configuración de un score, vamos a mirar la separación en partes individuales para cada uno de los instrumentos y otra serie de detalles que están relacionados con el acabado final de un score. También vamos a mirar una actividad complementaria con lo que vimos en el video anterior en la parte 6. En la parte 6 vimos cómo a partir de varios pentagramas podrías hacer una reducción para piano, pero hoy vamos a hacer algo contrario y es cómo a partir de una partitura relativamente reducida de 2 pentagramas o 3 vamos a lograr conformar un score para un arreglo de 5 o 6 instrumentos. Así que si este tema te parece interesante, vamos a disfrutarlo y me acompañas hasta el final. Hemos visto durante los diferentes videos que puedes descargar partituras de internet en formato Music XML, que es un formato universal que es compatible con todos los demás software de notación de partituras. Igualmente podrías sacar de Sibelius o de Finale una partitura en formato Music XML o también desde un DAW e ingresarlos luego a MuseScore. Entonces el proceso que hemos visto para ello es venir acá al archivo Abrir, Archivos XML. Cuando estamos abriendo un archivo Music XML, MuseScore nos pregunta que si vamos a asignarle la fuente por defecto que tiene el software. Vamos a decirle que sí. Y mira, se nos abre acá un formato y te propongo entonces que en este video, esta reducción del Ave María de Schubert, lo vamos a llevar hasta lograr esta apariencia de cómo llevarnos un arreglo, una reducción para un quinteto de bronces. Entonces vamos a mirar ajustes iniciales que hay que resolver en el Music XML que acabamos de exportar. Lo primero que vamos a hacer es eliminar saltos de página, a eliminar también cuadros de texto. Mira, por ejemplo, acá hay un salto de página, doy clic en él, suprimir. Voy a eliminar también este cuadro de texto que no lo necesitamos, clic en él, se pone en azul y lo eliminamos. Miramos por acá, si aquí también hay un salto de página, mira, lo identificamos porque tiene forma de página precisamente, muy diferente a los otros que son saltos de línea de sistema. Eliminamos este salto de página y mira que se van acomodando aquí más sistemas. Acá también hay otro salto de página, míralo ahí, lo he puesto en azul, suprimir. Bien, vamos a hacer un ajuste final a esta primera parte, que es venir acá al menú formato, estilo, y mira que acá en la sección de página tenemos una opción en este lugar donde podemos poner por defecto la distancia entre sistemas. En este momento el hecho de que este icono de acá esté resaltado significa que hay diferentes distancias entre los sistemas y al dar clic sobre ella se va a fijar la distancia por defecto y mira que ahora sí tenemos una mejor apariencia. Entonces, si tenemos esta partitura que vamos a adaptar para otro grupo de instrumentos, lo primero que necesitamos es agregar esos nuevos instrumentos. Hay un atajo que es presionar la I en tu teclado o también puedes venir por acá por la ruta, editar instrumentos. Se abre esta sección. Voy a contraer un poquito la información que hay acá que corresponde a los 2 pentagramas que hay aquí, un pentagrama de flauta y un pentagrama para piano. Mira, aquí voy a decir que los instrumentos más comunes, mira, si ingresamos a la sección de metales, mira que me muestra 5, los más comunes de la sección de metales. Pero si venimos acá y decimos que nos muestre todos los instrumentos, mira todas las opciones que tiene la sección de metales. Voy a dejarlo en común para que nos muestre más pocos y sea más fácil seleccionar. Voy a agregar la trompeta con doble clic. Míralo ahí. Voy a agregar otra trompeta. Luego un corno en fa, luego un trombón y luego una tuba y allí tengo mi quinteto de bronces. Aceptar.
Míralo, acá lo tengo en la parte de abajo. En MuseScore, si tú deseas cambiar el orden de los pentagramas por algún motivo por lo que desees, regresas de nuevo a ese apartado de instrumentos y lo seleccionas. Por ejemplo, este primer instrumento, y mira que acá hay unas flechas con las cuales tú podrías desplazar ese instrumento hasta el lugar deseado. En este momento lo llevé hasta el final, aceptar, y mira, fue la flauta la que ha cambiado de lugar. En este caso, en este ejercicio te propongo que seleccionemos la música que hay en la flauta, y para seleccionarla toda, tú lo puedes hacer allí con las teclas en Windows, lo puedes hacer con la tecla Shift, Control y la tecla llamada End, y seguramente se te va a seleccionar toda la partitura. Como yo tengo un teclado que no tiene ese tipo de teclas acá en esta sección, la tecla Fin o la tecla final de página, entonces me toca hacer este desplazamiento hasta el último compás, presiono Shift y doy clic allí y se ha seleccionado toda la partitura. Y deseo hacer Control C, y esa como es la melodía de la flauta, acá voy a dar Control V y mira que ha quedado repetida la música de la flauta en la trompeta. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente acá estaba en un instrumento que es en Do y acá ahora está en un instrumento que es transpositor. Entonces lo que acá era un si bemol, ahora acá es un do. Vamos a hacer el mismo proceso de copiado con estas notas de la parte superior. Voy hasta el final, Shift, y doy clic en el último compás, Control C o Command C, regreso al principio y lo voy a pegar en la segunda trompeta. Y ahora me falta pegar estas corcheas y eso lo vamos a pegar desde el principio en el pentagrama del trombón. Ahora vamos a borrar los pentagramas que nos están sobrando. Ya nos están sobrando ese pentagrama del piano, que no lo vamos a usar, y el pentagrama de la flauta, que tampoco lo vamos a usar, para quedarnos solamente con el formato del quinteto de bronces. Activamos de nuevo este recuadro de los instrumentos. Acá está la flauta, la seleccionamos, remover, y acá está el piano. Seleccionamos, remover, aceptar. Mira, nos hemos quedado entonces solamente con el quinteto. Vamos a mirar cómo cambiar los nombres de los pentagramas en los casos en que lo necesites. Para ello, das clic en alguno de los compases, clic derecho, propiedades de pentagrama o parte. Se abre esta ventana y aquí mira que está el nombre del instrumento. En este caso voy a presionar que este es una trompeta en si bemol 1, trompeta en si bemol 1, el apartado del nombre completo del instrumento y el apartado de la abreviatura. Aceptar, míralo, ahí está. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente instrumento para asignarle el nombre de trompeta 2. Mira que aquí está la abreviatura, acá está el nombre completo. Propiedad de pentagrama o parte, y a este le ponemos el nombre de trompeta 2, espacio, trompeta 2, aceptar. Nombre completo, nombre en abreviatura para el resto del score. A continuación vamos a mirar cómo entonces distribuir la música que tienes en este pentagrama para que quede en dos pentagramas diferentes. Seleccionamos el primer compás de esa zona donde está la música original. Nos vamos, presiono Shift y doy clic en el último compás donde está la música original y MuseScore automáticamente va a distribuir la música según la cantidad de notas que tenga. Pero entonces voy a aprovechar este ejercicio para darte también una aclaración. Mira que acá tengo 4 notas. En toda la partitura he tenido solamente 2 notas, lo que querría decir que MuseScore automáticamente te lo distribuiría en 2 pentagramas, pero por tener estas 4 notas de este último compás, MuseScore distribuiría en 4 pentagramas. Entonces, para tener un poco más de control y decirle que no, que a pesar de que haya 4 notas acá, quiero que lo distribuya solo en 2 pentagramas, voy a presionar Shift, doy clic acá y mira que se ha seleccionado el pentagrama original y el pentagrama que deseo que MuseScore tenga en cuenta como zona para distribuir esa voz adicional. Entonces, ahora sí, venimos por acá al menú herramientas y mira que hay una opción muy útil que se llama expandir. Damos clic allí y mira, ya tenemos la música que estaba inicialmente en un solo pentagrama, está en los 2. También se puede el proceso contrario. Tú podrías tener música en 2 pentagramas que quisieras llevarlas para que estén en uno solo. Con esta opción, herramientas, reducir,
y mira la diferencia. Acá lo que hace MuseScore es que genera una voz superior o una capa, un layer 1 y también la capa 2, por eso la diferencia de colores. Pero bueno, en este caso lo deseábamos expandir y esta es la manera correcta. Ahora voy a expandir las notas que tiene el trombón para que queden entre el trombón y la tuba. Di clic en el primer compás, presiono Shift y doy clic en el último. Y mira que como aquí tengo 3 notas, pero deseo que este proceso sea solamente entre 2 pentagramas, le di clic al segundo pentagrama para que quedara seleccionado. Ahora entonces vamos a herramientas, expandir y allí tengo la música distribuida dentro de los 5 instrumentos de mi quinteto. Quiero contarte también, aprovechando este ensamble que estamos trabajando en este momento, un tema muy frecuente para los que estamos haciendo arreglos para diferentes instrumentos, y es que existen instrumentos que están en tono real e instrumentos transpositores. En mi canal tengo un video mucho más completo donde se amplía esta temática, pero en este momento voy a aprovechar solamente para decirte que cuando abrimos las propiedades del pentagrama, de este que acabamos de abrir, que es la trompeta 2, mira que acá en este lugar puedes definir que este es un instrumento transpositor. Obviamente MuseScore nos hace el trabajo con la mayoría de los instrumentos, pero si tú por algún motivo tienes que crear un instrumento nuevo dentro de MuseScore donde deseas asignar una distancia de transposición que inicialmente no tienes predeterminada, entonces te toca hacerlo por tus propios medios y acá es donde defines el intervalo concreto de transposición. Y por eso es que es posible que acá estemos viendo diferentes tonalidades. Mira, en realidad esta obra tiene 2 bemoles, pero mira que para el corno en fa aparece con un bemol y para las trompetas aparece sin alteraciones. Es decir, cada instrumento según la tonalidad que necesita para poder interpretar en tono de concierto. Un tema que habíamos visto en el video anterior y es cómo crear un grupo de pentagramas, o sea que acá haya una apariencia mucho más estilizada sobre cómo están conectados estos pentagramas en un sistema. Para ello vamos a activar acá en el menú Ver la opción Paletas y mira que acá hay una opción que se llama Llaves. Si de pronto tú no estás viendo este apartado de llaves, te tocaría en el extremo derecho de MuseScore poner la opción Avanzado para que puedas aquí ver una opción de agregar nuevas paletas y con seguridad podrías agregar este apartado de llaves. Y cuando ya lo tienes activado, pues simplemente das clic en el primer compás, presionas Shift, das clic en el último compás y ahora podrías seleccionar esa llave deseada. Bien, voy a intentar qué pasa si agrego una llave adicional a las trompetas. Míralo aquí para diferenciar que allí hay otra especie de conjunto, un subgrupo dentro de todo este sistema. Vamos ahorita a mostrarte que mira que las líneas de compás, las barras divisorias de compás no están unidas todavía de manera por defecto al agregar el grupo. Entonces mira, damos clic en esta línea, se activan estos cuadros de edición y voy a arrastrarlo hasta el final. Suelto y mira que de esa manera ahora sí tenemos unos sistemas debidamente conectados para mayor claridad y visualización. Esto es obviamente algo opcional, algo que tú en algún momento también podrías deshacer. Por ejemplo, si quisiéramos desunir los instrumentos de abajo, esta podría ser otra manera en que podría parecerte interesante agruparlo. 2 y luego 3. Y vamos a darle un cariñito adicional para distribuir todos los sistemas en la página. Para ello vamos al menú Formato, la opción Estilo, y allí retomamos de nuevo esa distancia entre los sistemas. Vamos a moverlo un poquito y luego de nuevo le damos por defecto, solamente como por refrescar las distancias. Y mira que efectivamente ya tenemos acá un poco más de espacio en la mitad y todos los sistemas de todas las páginas tienen ya una distribución mucho más uniforme de acuerdo al tamaño del documento. Vamos a empezar a limpiar mucho más la partitura. Por ejemplo, en el caso de estos elementos de pedal, hay muchos, pero no los vamos a eliminar uno a uno. Podríamos darle clic en cada uno e irlos eliminando. Pero hay una forma un poquito más óptima de lograrlo. MuseScore nos permite seleccionar uno, dar clic derecho, seleccionar y acá dice todos los elementos similares. De esa manera selecciona todas las indicaciones de pedal y ahora sí solamente falta que demos clic en suprimir. Ahora vamos para algo que es lo que necesitamos todas las personas que estamos haciendo arreglos y es convertir un score
a cada una de sus partes. Vienes al menú Archivo y acá hay un apartado que se llama Partes. Damos clic allí. Se abre una ventana y allí decimos que queremos todas las partes del score por separado. Damos clic en Aceptar. Y mira, acá ya se visualizan las partes por separado. Entonces cuando estamos en una trompeta, mira, podemos empezar ya a definir cómo queremos la partitura. Voy a cambiar el color de fondo de MuseScore para que veas con más claridad la distribución de la hoja. Vienes por acá a Preferencias y en donde dice Lienzo, voy a decir que quiero un color oscuro, para que puedas ver con más claridad eso, la página. Voy a mostrarte entonces que también quiero eliminar el lyrics que hay en esta partitura. Clic en uno de ellos, clic derecho, seleccionar todos los elementos similares, todo el texto de la canción ha quedado seleccionado, presiono suprimir y ya lo hemos logrado. Vamos a aprovechar toda la zona de trabajo para que la música quede muy bien oxigenada, muy bien espaciada, para que sea para el intérprete mucho más fácil leerla. Y mientras más claridad hay en una zona de trabajo, va a ser más fácil montarla. Menos ensayos se van a requerir mientras más claridad haya. Vamos a la opción del menú Formato y allí vamos a elegir esta opción que dice Añadir, borrar saltos de sistema. Vamos a decir que queremos 2 compases por cada línea de pentagrama y hemos logrado una apariencia más coherente. Y podríamos decir que la trompeta 1 está con una apariencia visual mucho más óptima que la que teníamos ahorita. Vámonos para la parte de la trompeta 2. Acá me parece más conveniente que vayamos al menú Formato, distribuir los sistemas de la siguiente manera. 1 por cada línea, aceptar, para que aprovechemos 2 páginas y mira que la música tiene mucha claridad. La ventaja que tiene MuseScore es que en realidad con que solo lees este comando de distribuir compases, él también va organizando las páginas y los sistemas para no tener que hacer ajustes adicionales. Como puedes ver, acá ya tienes muy buena presentación en cuanto a la distribución de la música. Vámonos para el corno en Fa y podríamos hacer algo muy similar. Menú Formato, añadir, borrar saltos de sistema. Elegimos que queremos 1 por cada línea. Y ya también tenemos una apariencia muy acorde a la zona de trabajo que tenemos en cada página. Nos vamos para el trombón. Aquí podríamos elegir que queremos 2 compases por cada sistema. Y con una página será suficiente. Vamos para la tuba. Con 2 compases será suficiente. Y en total una página. Ahí hemos logrado esa optimización de la página con respecto a la música que estamos preparando. Y estamos trabajando sobre este. Este es el nombre de nuestro documento actual, este es el nombre del score y acá están el nombre de cada una de las partes. Mira acá, hemos encontrado una situación y es que los reguladores por lo general no deberían estar sobre el pentagrama sino debajo. Entonces vamos a reubicarlo. Esto pudo haber sido un error de origen del formato Music XML. Creo que en la tuba también sucedía lo mismo. Y bien, de esta manera hemos terminado la actividad que tenía preparada para hoy. Espero entonces que estos 7 videos hayan aportado mucha claridad y mucha eficiencia para tu familiarización con este software, que es un software gratuito. Lo puedes descargar en tu computador, consume muy pocos recursos. Es un software que en general para las personas es muy asequible para aprenderlo, para manejarlo. Pero estos videos seguramente han sido un impulso adicional porque si aprendes en compañía de esta información que te brindo en Aula Musical, te vas a demorar mucho menos en el aprendizaje de este software. Si enseñas música, si estudias música acá en Aula Musical, hay información muy útil para ti. Suscríbete al canal, deja tus comentarios sobre cómo te ha parecido todo este tutorial, recomiéndale esta información a algún amigo al que le pueda ser de utilidad. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.